Lo que parece, ¿no? No, no. O sea, si, lo que parece y lo que más o menos es al final. Pero sí es verdad que aquí os preparemos con todo. Y luego ya. Vale, pues vamos entonces al bloque, puesto que estamos hablando de writing, vamos al bloque 4. Y ya digo, aunque el writing que luego se va a proponer no tiene que ver directa, el tema que voy a proponer, quiero decir, no tiene que ver directamente con con los apuntes, como decimos, que vamos a ver, pero bueno, como lo tenemos dentro de la programación, pues ya lo vemos. ¿Qué es lo que vamos a ver? En la tercera entrada, la que dice How to write about routines or habitual actions. Bueno, esto, es decir, escribir sobre el típico texto, describe lo que haces por la mañana o describe lo que haces en un día entre semana, ¿vale? De repente no es un tema único, es decir, a lo mejor en el examen no te van a decir, describe lo que haces el sábado por la mañana, que sí, pero no creo. Pero de repente en lo que te pidan que escribas, parte de ese texto y por lo tanto parte de las palabras que tienes que escribir, puedes incluir una descripción de rutina, una descripción de algo habitual. ¿Vale? Así que, porque, por ejemplo, bueno, luego os voy a proponer que escribáis sobre una persona admirada, etcétera, y por qué la admiráis y demás, ¿no? Bueno, pues en ese tipo de texto, el corazón de ese texto no es hablar de la rutina o hablar de lo habitual, pero si mencionamos de alguna manera algo que hace habitualmente, alguna rutina, también nos viene bien. Bueno. Como si fuese una descripción. Más o menos. Ahora os explico. No exactamente, pero sí. O sea, los textos, el otro día lo explicaba en una clase a propósito de tal. Nosotros en los writing, pues vemos diferentes tipos de textos, yo propongo guías, etcétera. Pero en la vida real y en algunas de las formulaciones de textos que tengáis que hacer en el examen, no son textos puros. Es decir, no es solo una descripción, o no es solo escribir una historia, o no es solo escribir qué haces habitualmente, sino que es un poco una mezcla de cosas. ¿Vale? Y en la realidad, en la vida real es así. En la vida real no estamos haciendo. Ahora hago solo una descripción. ¿Vale? Entonces es como una mezcla, ¿no? Era, como decía el texto, ¿no? La teoría de que estaba explicando la naturaleza híbrida de los textos. Bueno, evidentemente, siempre que hablan de rutina, acciones habituales, pues lo típico, que se hace normalmente. Es decir, ya de entrada esto nos relacionaría todo siempre con el present simple. Recordad que lo que yo os propongo aquí es una guía bastante detallada que originalmente, siempre me gusta decirlo, está pensada para textos de más de 80 palabras, de más y tal, ¿vale? Entonces, si la utilizáis, porque esto no es ni mucho menos obligatorio, es más, de repente hay gente o compañeros, quiero decir, que ven la clase o que ven esto y tal, y llegan aquí y dicen, esto me hace mi falta, y perfecto, ¿vale? Pero si tenemos que tener o nos gustaría tener una referencia, aquí está. Entonces, lo que yo quiero decir que a la hora de tomarlo como referencia, pensad que nosotros somos 80 palabras, entonces lo que hay aquí, tomadlo como ideas generales, aprovechar lo que se pueda, lo que no sea necesario no, ¿vale? Pero un poco esa es la filosofía que en algunas de estas secciones yo daros y luego adaptar cada uno lo que necesite. Bueno, siempre que se pueda, así como el texto nuestro son de 80 palabras, ¿no? Entonces, que se siempre surge esa cuestión, o yo lo menciono a la hora de corregir, pero hay que dividirlo en párrafos, no sé qué, que son pocas palabras. Bueno, si lo hago solo en un solo párrafo, las 80 palabras, ¿me van a poner mal? No. No. Hombre, si fueran 300 palabras en un solo párrafo, chicos, pues eso sería insoportable, ¿no? Yo digo eso. Es que siempre, como los bloques estos de... Pero ¿y cómo lo separas? Vamos a ello. Entonces, no es obligatorio. Ahora, que aun teniendo 80 palabras y el límite, ya digo, podríamos llegar como mucho a 100 o por ahí, yo podría decir, quizás nos pueden salir 2 párrafos. Pero ¿por qué esa insistencia de Javier en lo de los párrafos y demás? Bueno, el dividir un texto en párrafos, bien dividido, le está mandando señales al que corrige, al profesor. Primero, visual. Siempre es mejor recibido un texto dividido en párrafos que un solo bloque. Aun cuando estoy diciendo que el bloque está bien, ¿vale? Porque son textos cortos los nuestros. Pero siempre visualmente es mejor recibido. ¿Por qué? Porque hay una separación, hay una pausa,
Normalmente, si lo separas en párrafos, pues te preocupas de que hay unos límites, unos márgenes, etcétera. O sea que ya de entrada predispone a la persona de forma positiva. Porque claro, dice que lógicamente, lo que decía Rocío, le está diciendo que manejas bien, porque eres capaz de decir que aquí hay unas ideas en el primer párrafo, que en el segundo párrafo hay otras ideas, pero que todo responde al tema que me han preguntado. ¿Vale? Y es una forma de ordenar el texto. Y si está de ordenar mejor el texto, ¿vale? O de forma más fluida. Y si eso es así, a la hora de leerlo va a quedar mejor. Dicho esto, si yo estoy en el examen, porque luego también hay veces que hay condicionantes que uno no maneja, y me ponen un tema que yo puedo hacer el texto, pero mira, es que yo no soy capaz de dividir en dos párrafos, pues no lo dividas, haz tu texto y se acabó. Porque la base de todo esto es escribir un texto con frase, sujeto, verbo, complemento, unidos uno detrás de otra y que respondan todas esas frases en el mismo texto a lo que te están preguntando. Esa es la base. Y eso es lo que nunca hay que olvidar, nunca hay que dejar de un lado. Y si yo llego mayo y lo que soy capaz de hacer de un texto con un sujeto, verbo, complemento, punto, sujeto, verbo, complemento, punto, y así hasta llegar a las 80 palabras, fantástico. Porque es lo que me están pidiendo. ¿Vale? Eso es lo importante. Ahora, a partir de ahí, si conforme vamos avanzando yo soy capaz de ir añadiendo cosas y tal, genial. Pero no perdamos nunca de vista ese objetivo básico si no hemos llegado a él todavía. Porque si pues ya podemos escribir bien, no hay ningún problema. ¿Vale? No perdamos de vista. Y con eso, insisto, está bien. Hombre, evidentemente, si mi texto está mejor escrito con más nivel, pues recibirá más notas. Pero lo que quiero decir es que ese texto básico, ¿no? El de yo me levanto, punto, voy a la ducha, punto y tal, ese texto básico no te lo van a puntuar mal. Si son dos, pues te puntuarán con uno. Bueno, pero uno siempre es mejor que cero, ¿no? O mejor que 0,5. Vale, pues a eso va. Bueno, ¿qué os propongo yo? ¿Qué ideas podemos incluir cuando estamos hablando de las rutinas? Cuando te equivocas, se te quita mucho. Mm. O sea, depende en qué, ¿no? Hasta ahora, o sea, el criterio exacto de eso no tenemos acceso a ello. No. Ellos lo que, o sea, en las instrucciones generales que te dicen, y de hecho a veces lo pone incluso en el enunciado, ten en cuenta o recuerde que se valorará el sentido general, vocabulario, gramática, uso correcto de todo eso, ¿vale? Ahora, ¿existe alguna guía de si se equivocan en esto? Tanto. ¿Sí? Yo creo que no. Sí habrá cuando, antes de corregir, habrá un coordinador, una responsable que dirá, bueno, como el tema es esto, tened en cuenta este tipo de esto. Y si hay fallos de tal, eso es puntuar todo más. Eso sí que existe. Por lo menos lo que ocurría, con el ejemplo más cercano que yo pueda tener, cuando con selectividad. ¿Vale? Sí, yo lo que me refería Sí. si te equivocas en un verbo, vale, eso creo que es grave, pero porque se me olvide poner un in. Bueno, claro, no, claro, esas cosas. A ver, recordad también que quien corrige esto, pues son gente que ya tiene cierta experiencia y tal, ¿no? Además bueno, que uno ya se acerca a esto, la corrección de textos y demás, pues yo que llevo desde el 2002, pues imaginaos, se habrán corregido textos y tal, entonces ya no tiene su tal. Pero de repente esa tabla exacta con puntuación exacta no existe, pero sí puede que haya algunas recomendaciones generales o específicas por el tema del texto que se da. Bueno, lo que va, todos tenemos sentido común. Es decir, claro, ¿qué es más grave? Decir, I am in crazy, cuando quiere decir estoy loco y metes el in que no vale. No, pero un fallo de tal. O decir I is crazy. Bueno, pues I is crazy, claro. Bueno, tanto si se divide como si se divide, ¿cómo empezaría? Bueno, pues primero habla de ti, de la persona que se va a describir la rutina con una breve información, lo típico, nombre, lugar, edad o algo así, ¿no? Y indica también, di en ese principio, al comenzar el texto puede decir también pues de lo que vas a hablar, de la rutina de la mañana, de la rutina del fin de semana. Es decir, haz una presentación de ti, de la persona y de lo que vas a hablar, ¿no?
¿Que quieres escribir algo más? Bueno, pues lo que dice ahí, ¿no? Di el por qué vas a hablar de eso, o di que es importante. Pero básicamente la introducción, una presentación, ¿no? ¿Quién eres o de quién vas a hablar y exactamente de qué? De la rutina, del día. Bueno, lo que es ya el texto en sí, el cuerpo del texto, ¿no? Pues ya ahí describe, claro, estamos hablando de una rutina, de una rutina que haces habitualmente en un día concreto, a una hora concreta, pues lógicamente lo dice de manera ordenada y cronológica, es decir, pues primero suele hacer esto, luego va lo otro, luego hace lo otro, ¿vale? Es decir, describe esa rutina en esa situación temporal de manera ordenada. Primero pasa esto, luego pasa lo otro. Sugerencias, ¿no? Bueno, pues si dice, ¿y qué más puedo decir? Bueno, pues además de, como dice, de hablar de lo habitual, de acciones o estados que sean habituales, puedes a lo mejor incluir algún comentario más, ¿no? Explicar por qué pasa eso, opinar sobre eso que estás describiendo, ¿vale? Puede ser una posibilidad. Y para terminar, en la conclusión, pues lo cierra diciendo, pues nada, bueno, pues eso es lo habitual, esta es la rutina de esta persona, esta es mi rutina, esto es lo que hago el sábado por la mañana, esto es lo que hago los fines de semana, ¿no? Y puedes decir, puedes opinar sobre eso, si te gusta o no te gusta, si te parece bien o si te parece mal, por qué te parece bien, por qué no te parece mal, o cualquier otro elemento que te parezca relevante, ¿no? Es decir, siempre en unos niveles básicos, presentarte, describir la rutina, cerrarle, decir cuál es tu opinión, y luego eso se puede enriquecer con algún comentario, con algún juicio, con algún ejemplo, con alguna explicación, ¿vale? Y tipos de, ¿qué puedes utilizar, ¿no? Bueno, pues el presente simple, el to be, have got, los adjetivos, las expresiones, pues, por supuesto, todo lo que indique frecuencia. Tal es After that, después de... después, Que he dicho yo que la... después de. No, que lo digas en inglés. After that. Es que no me sale, yo no sé por qué hablo tan mal. Que habla, que das opiniones. La forma más sencilla, I think, y la frase completa. Yo pienso, yo creo. Si vas a empezar una frase de un párrafo, in my opinion, en mi opinión. Y los conectores, ¿vale? Los conectores que están por ahí en el Remedial Grammar, ¿vale? En esa carpeta final que hay en el bloque 1, el de la gramática, termina con la carpeta que se llama Remedial Grammar, donde tenemos varios archivos con conceptos e ideas gramaticales que son como básicas, que no vamos a estudiar. Y uno de ellos son los conectores, ¿vale? Bueno, En el remedio. es el Remedial Grammar, that's right. De secuencia, es decir, estos que ordenan primero, segundo, pues primero, first, luego, then, after that, después, later, más tarde, finally, final, para indicar consecuencia, de manera que so, a la frase, la causa, porque, because, estos son más o menos básicos para ir controlando, ¿vale? Como sugerencia. Tampoco hay que volverse loco con los, que yo siempre lo digo, tampoco hay que volverse loco con los conectores, ¿eh? O sea, que no, que decir, tengo que poner conectores. Vale, y bueno, y nada, luego hay un texto modelo, bueno, con cierto nivel, ¿no? Donde todo eso que os digo arriba, pues se ejemplifica. ¿Vale? Bueno, pues aquí tenéis esas guidelines. En el caso de que bien en un texto o bien como parte de un texto mayor tengamos que hacer algún tipo, expresar algún tipo de rutina y demás, ¿no? Bueno, ¿y cuál es el texto que yo os propongo? Que insisto que para ganar tiempo y no hacer, porque si lo hacemos aquí en clase, entonces ya no nos vamos a ir sin la explicación del past continuous. Entonces, yo propongo el tema y tal, y recuerda, bueno, como lo vamos a hacer todos en casa y demás, tenéis dos opciones. Bueno, la mejor y tal, o sea, hacer el papel y tal, y la semana que viene al principio corregimos, porque digamos un poco más positiva, si venís, esto sobre todo, esta opción es si venís a clase, porque hay esa interactividad, ¿no? Pues se corrige, yo te digo tal, ¿no? Es decir, hay como un comentario personalizado. Y si no es posible, pues se cuelga en el Padlet y ahí se corrige. Ya hay uno corregido, el que hizo César, el primero que hicimos. Ahí está la corrección del que tienes, que eso lo podemos hacer de todo, para que veáis cómo es la corrección que se hace en casa, que es, o sea, intento que sea lo más detallada posible y por lo tanto lo más próximo a lo que hacemos aquí, ¿vale?
y escribir. Es la única manera de empezar a practicarlo y a lanzarse con esto, ¿vale? O sea, yo sé que es intimidante, que tal, que no sé qué, pero aunque sean lo que sea, siempre el objetivo es las 80 palabras. Escribir, ¿vale? Bueno, ¿cuál es el tema? Yo voy a intentar utilizar palabras de estas que no sé para ver si me rápido. Eso es una buena forma, aplicar eso. Write about the person you admire, including reasons for that. Esto podría ser una formulación de como del examen, ¿no? El examen te pondría solo 80 palabras mínimo, pero bueno. Ajustad. Sí es importante que eso lo hagamos ya, ¿eh? Ajustad. No menos de 80. Intentar que sean como máximo 100. Hombre, se me pasa un poquito. Pero ajustad. No hay cosa peor, o sea, no cosa peor, no, pero esa sensación, lo he dicho varias veces, del corrector que va por el examen 58 Y tiene 200. y todavía le quedan 100 más y tiene un día y medio para corregir y llega al examen 58, llega y dice, ah, bueno, más o menos, ligerito el examen, va rápido, y llega al texto y se encuentra con un texto de 300 o 200 palabras, ¿vale? Así que, y además, otra razón, cuanto más se escriba, más posibilidades de equivocarse. Si a mí me piden 80 mínimo, ¿para qué voy a escribir más? Que yo el texto que hicimos el primero, te contesto todo. Ok, vale, pero eso es fine. 108 es fine. Pues yo creo que tengo. 108 es fine. Lo que, o sea, por ejemplo, menos de 80 y menos de 80 a veces es visualmente muy obvio. Eso es la muerte. La muerte porque es que directamente nos van a poner cero. Y si no lo ponen, hacen mal. Porque es que lo dice muy claro, mínimo. Y además un mínimo muy mínimo. Muy mínimo. Normalmente se suele hacer ser un poquito más flexible por arriba. ¿Vale? Entonces, 100. Yo 100 es lo que recomiendo. ¿Vale? Hay gente que incluso puede estirar un poquito más. Pero tampoco mucho más, porque el exceso siempre. ¿Vale? So write about a person you admire, including reasons for that. Es un tipo de texto que no es solo rutina, o no es solo descripción, o no es solo decir, es como que además a veces en los exámenes ocurre eso, que mezclaría un poco de todo, ¿no? Bueno, pues, ¿qué se te ocurre escribir sobre una persona? ¿Vale? ¿Cómo estructuras el texto? Y en lo que tal, including reasons for that, si me están especificando lo de including reasons, es porque tengo que dar razones, así sean mínimo 2, pero reasons. ¿Vale? ¿Ok? Bueno, pues ya digo, con ese compromiso y demás, entonces, lo hacéis en Padlet, los que queráis hacerlo en Padlet y tal, y eso se cuelga. Esto voy a decir, no es obligatorio, pero bueno, si lo hacéis así está bien porque me doy por enterado y acudo al Padlet. Si no, ahora mejor pues se me pasa. Si lo hacéis en el Padlet y me mandáis un mensajito por el Javier, ya lo tengo hecho en el Padlet, pues entonces yo ya sé que lo tengo ahí para corregirlo. Y si acudís a clase y lo traéis, pues la semana que viene dedicamos al principio a esa corrección personalizada, etcétera, etcétera, ¿vale? Y a lo de eso, de escribir y demás. ¿Por qué? Porque vosotros y yo vemos la evolución. Y si vamos viendo esa evolución, podemos ir diciendo, pues mira, esto que tal ya te sale mejor, aquí sigue fallando, tienes que, ¿vale? Por eso es importante lo del practicarlo y demás, ¿no? ¿Me puedes decir cómo se dice? Al pad. Uy. Empoderada. ¿Sabes? Empoderada es que es una traducción. Ok. No. Recuerda, Rocío, intenta, o sea, voy a poner en tu nivel de inglés, ¿no? Vale. Yo sé y bueno, y esto como un poco por si sirve yo sé que es muy tentador lo de escribirlo en español y luego traducir. Claro, que si no, ¿cómo lo haces?
Pero es tentador, pero es como cuando tienes una gastroenteritis y te ponen queso curado delante y a ti te vuelve loco y te lo comes. Igual. El queso es tentador, es rico, graso, pero conmigo que tienes una gastroenteritis, ¿no? Entonces, yo me forzaría, de verdad, así te salgan 3 líneas. Vale. Así te salgan, pero esas 3 líneas. Así te salgan 3 líneas, ¿vale? Si tú te pones en esa situación, y da igual lo de las 80 y demás, pero así se salgan 3 líneas, serán 3 líneas tuyas, en las que lo has hecho sin traducción, sin no sé qué, no sé cuánto, ¿vale? No te agobies por el hecho de que te... Entonces, con ese tema, a ver qué puedo escribir, lo que yo pueda escribir, con mis recursos y demás, ¿no? Pero bueno, ya que ha salido lo de eso, yo que soy un friki del vocabulario, es que ese empoderado es una traducción a español horrible de empowered. Qué mal soy. Vale, entonces como todo eso viene de... Claro, sí. A ver, eso es un término que se crea en inglés, porque, bueno, pues todo lo que es el movimiento feminista y demás, que, bueno, pues claro, en Estados Unidos es muy fuerte, bueno, no es que yo esté puesto, pero en el nivel académico, universidades y demás, pues hay teórica, estudiosa, académica y demás, ¿no? Y entonces, ese término surge de ahí, y surge del inglés. Y quien sea cometió el pecado y el acto terrorista de decir empoderado o empoderada en español, ¿no? ¿Y cómo se diría mejor? Bueno, no sé, tendría que... Pero desde luego que es una traducción, un calco del inglés, sí, entonces sería empowered. Vale. Vale. No, ya, fuerza de tal en español, bueno, tampoco quiere decir, de los calcos y de las traducciones que hay por ahí repartidas en nuestro idioma, no es de las peores. A mí es que, no sé, claro, como yo veo la palabra en inglés y la veo en español, como que, pero no es de las peores traducciones, no es de los peores calcos, ¿no? Pero bueno. Ok, vale, pues, ¿qué hora tenemos? 5 minutitos, si queréis, para hacer un pequeño corte, volvemos y vemos el past continuous, ¿vale?